Los síndromes paraneoplásicos son un conjunto de signos y síntomas que ocurren con frecuencia en pacientes con cáncer. No se relacionan directamente con la neoplasia primaria como tal ni con su metástasis, tampoco con infecciones, trastornos metabólicos, nutricionales, ni la toxicidad de terapias oncológicas. Los tumores asociados con estos síndromes suelen ser el cáncer de pulmón, de mama, de ovario, el renal, el gástrico, el pancreático, leucemias y linfomas, en donde el cuerpo intenta producir una respuesta inmune para destruir la neoplasia maligna, sintetizando así a anticuerpos. Sin embargo, estos atacan a veces contra los tejidos normales, los destruyen y origina el síndrome. Estos pueden ser la manifestación primaria de una enfermedad maligna, por lo que se debe realizar una buena historia clínica con los antecedentes heredofamiliares y una buena exploración física. Dentro de los síntomas principales de estos pacientes suelen ser fiebre, anorexia, caquexia y diaforesis. Realizar exámenes de laboratorio como la biometría hemática, la bioquímica sanguínea, de BCG, la de líquido cefalorraquídeo, de función hepática y autoanticuerpos, sobre todo para determinar de dónde provienen los síntomas que tienen esos pacientes, y por último, exámenes de imagen. Los síndromes paraneoplásicos cardiovasculares se relacionan comúnmente con problemas de coagulación y en los pacientes es común diagnosticar una trombosis venosa espontánea, un tromboembolismo después de una cirugía oncótica o durante un tratamiento de quimioterapia. Aquí los tumores pueden producir trombosis por mecanismos como por ejemplo la compresión de la vena cava en los tumores de pulmón o por la inmovilización que también forman los trombos. Las manifestaciones clínicas tenemos al tromboembolismo pulmonar. Esto se da cuando hay una migración de un émbolo, sobre todo proveniente de un sistema venoso profundo como el de los miembros inferiores, aunque también puede migrar desde otros puntos. Las manifestaciones son el reflejo de la obstrucción de las arterias pulmonares en relación con el tamaño del trombo desprendido. Los síntomas frecuentes son disnea, inquietud, dolor en la pantorrilla, sudoración, hemoptisis, y los menos frecuentes pueden ser dolor no pleurítico, síncope, palpitaciones, dolor anginoso. La disnea y el dolor pleurítico al mismo tiempo se presenta en un 40% de pacientes. Otra manifestación es la trombosis venosa profunda que se da por hipercoagulabilidad. La localización más frecuente es en miembros inferiores, pero puede presentarse en otros puntos como la vena cava superior, la porta, las renales. Las causas tenemos a los catéteres venosos centrales, cirugías oncológicas, sobre todo la abdominal o la craneotomía, tratamientos de alta dosis de quimioterapia o con talidomida y trasplantes de médula ósea. Los síntomas son dolor, aumento de temperatura local, enrojecimiento y edema. Estos se pueden corroborar gracias a un modelo predictivo. La endocarditis trombótica no bacteriana es otra manifestación. Aquí se observan lesiones microscópicas de agregados plaquetarios hasta llegar a formar grandes formaciones que sobre todo van a las válvulas cardíacas, especialmente a la aórtica y mitral. Las manifestaciones clínicas se dan por una embolización, sobre todo en el vaso, los riñones y las extremidades, siendo en el sistema central, nervioso central, y en las arterias coronarias donde originan mayor morbilidad. Ya, los síndromes paraneoplásicos renales. Actualmente existen varias causas que pueden causar una patología renal en los pacientes oncológicos, como es la infiltración tumoral del parénquima renal, la uropatía obstructiva, alteraciones del balance hídrico, desbalance iónico, infecciones, toxicidad farmacológica. Ya, el diagnóstico de estos síndromes es poco frecuente y resulta dificultoso. Las nefropatías de origen paraneoplásico no están relacionadas con el tumor primario ni con las metástasis. Entre los más importantes tenemos el síndrome nefrótico. Este se caracteriza por la presencia de proteinuria e hipoalbuminemia, también se asocia con hiperlipemia y un riesgo de trombosis. La coincidencia del síndrome nefrótico y tumor puede llegar al 22% en pacientes mayores de 60 años, por lo que no se recomienda una evaluación con mamografía, tomografía y colonoscopía. La evolución de este síndrome es muy variable y depende de la lesión glomerular subyacente. En cuanto al tratamiento, se basa en diuréticos de ASA y antiproteinúricos como tipo IECAS o ARA2. En los casos asociados a tumores, raramente se indica tratamientos inmunosupresores, a no ser que estén indicados para el tratamiento de la neoplasia causal. Otro síndrome es el síndrome nefrítico agudo. Este se caracteriza por hematuria, proteinuria, azotemia, retención de agua, sodio, y lo que conlleva una congestión circulatoria, hipertensión y edema. Es el síndrome nefrítico agudo.
Este se caracteriza por hematuria, proteinuria, azotemia, retención de agua, sodio y lo que conlleva una congestión circulatoria, hipertensión y edema. En la orina se observan cilindros hemáticos por la lesión de los capilares en los glomérulos renales, lo que reduce el filtrado glomerular por la infiltración de células inflamatorias, y la evolución depende de la glomerulopatía asociada y del tratamiento de la neoplasia subyacente. También tenemos la nefropatía membranosa. Esta se da en el 72% de los casos del síndrome nefrótico paraneoplásico. Su aparición suele preceder a la presentación de neoplasia en el 40% de los casos. La evolución, en cambio, es muy variable, aunque generalmente el síndrome nefrótico desaparece tras la remisión de la neoplasia. Sin embargo, solo se asocia con neoplasias en el 6 al 22% de los casos y es más frecuente en pacientes de edad avanzada y fumadores. Además, existen otras patologías que forman parte de los síndromes paraneoplásicos renales, como es la nefropatía de mínimos cambios, la glomerulonefritis rápidamente progresiva, la glomerulonefritis membranoproliferativa, la glomeruloesclerosis focal y segmentaria, la amiloidosis, la microangiopatía trombótica, enfermedades tubointersticiales y alteraciones electrolíticas y analíticas. Los síndromes paraneoplásicos endocrinológicos se deben a la producción de sustancias con actividad hormonal por parte del tumor. Tenemos a la hipercalcemia, es uno de los más frecuentes y se deben a la secreción tumoral del péptido relacionado con la paratormona. Los síntomas son fatiga, náuseas, vómitos, alteración mental, insuficiencia renal, hipertensión o bradicardia. La secreción ectópica del ACTH. El síndrome de Cushing tumoral fue el primer síndrome paraneoplásico descrito. Cuando el origen era neuroendocrino, se producían con más frecuencia alteraciones psiquiátricas, hipertensión y acné, pero por lo demás todos los pacientes presentaban los síntomas habituales como eran la cara de luna llena, obesidad troncular, edema, miopatía proximal, atrofia cutánea, hiperpigmentación y los hematomas. El SIAD. Aquí la mayoría de los pacientes permanecen asintomáticos, pero pueden referir a astenia, anorexia, cefalea y dificultad de concentración. La hipocalcemia. Este suele pasar desapercibido entre la plétora de síntomas que aquejan los pacientes con tumores avanzados. Pueden referir astenia y fasciculaciones. La hipoglucemia. Los pacientes refieren cefalea, mareo, visión borrosa, somnolencia y raramente convulsiones o coma. Y síntomas debidos a la reacción catecolaminérgica secundaria como son temblor, palpitaciones, ansiedad, náuseas, hambre y sudor. Síndromes paraneoplásicos dermatológicos. Hasta el 1% de los pacientes suelen identificarse con un síntoma dermatológico mucocutáneo. Los principales síndromes dermatológicos paraneoplásicos son la dermatomiositis. Estas son lesiones cutáneas que se caracterizan por una inflamación eritematoviolacea del área periorbitaria asociada en ocasiones al edema palpebral. Los pacientes presentan eritema facial, fotosensibilidad, así como pápulas atróficas, violáceas confluyentes en prominencias óseas como en las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas. También es característica la afectación periungueal con eritema, telangiectasias, engrosamiento de la cutícula y pequeños infartos hemorrágicos. También tenemos lo que es el síndrome carcinoide. Este es un proceso infrecuente, asociándose principalmente a la presencia de un tumor neuroendocrino productor de sustancias vasoactivas. Suele presentarse como episodios repentinos de flushing o eritema en la región facial, orejas, cuello y tórax superior. En casos avanzados puede evolucionar a una rosácea severa con engrosamiento de la piel y en casos extremos se ha observado hiperkeratosis, cerosis, descamación, etc. También tenemos la acanthosis nigricans maligna. Esta consiste en una hiperpigmentación y engrosamiento aterciopelado asimétrico de la piel. Se extiende principalmente por el cuello, las axilas, las ingles y otros pliegues del cuerpo, lo que da un aspecto de sucio. Tenemos otras alteraciones o síndromes neoplásicos como son el pénfigo paraneoplásico, la queratosis palmoplantar, eritema necrótico migratorio y tumores cutáneos. Generalmente no son muy comunes, pero cabe recalcar que las manifestaciones clínicas son similares a las ya mencionadas. Otro muy común es el síndrome de Cushing. Aquí el paciente va a presentar una piel atrófica con telangiectasias, equimosis secundarias a fragilidad capilar, estrías de color violáceo distribuidas frecuentemente en abdomen y tronco,
alopecia androgénica en mujeres y generalmente una hipertensión. Los síndromes reumatológicos paraneoplásicos son poco frecuentes y generalmente sus manifestaciones clínicas son similares a la enfermedad reumática no asociada a un tumor. Un debut tardío y una respuesta pobre al tratamiento convencional son probablemente las dos características que hacen sospechar de un posible síndrome reumatológico paraneoplásico. La osteoartropatía hipertrófica, o también conocida como el síndrome de Pierre-Marie Bamberger, es el síndrome reumatológico paraneoplásico más frecuente y mejor caracterizado. Se asocia a múltiples enfermedades intra- y extratorácicas, siendo las neoplasias y en particular los carcinomas pulmonares los tumores más frecuentes encontrados. Según estudios, del 4 al 10% de los carcinomas pulmonares pueden presentar una osteoartropatía hipertrófica. Es más frecuente en el varón y la prevalencia es mayor en el adenocarcinoma que en el carcinoma de células pequeñas, siendo este de peor pronóstico por su rápida invasión local. Otros tumores más raros son los mesoteliomas y los neuroleiomiomas diafragmáticos. El tratamiento sintomático de dolor óseo y artritis consiste en antiinflamatorios no esteroides, analgésicos y artrocentesis. Se ha descrito el uso del ácido zoledrónico con buenos resultados en caso de dolor óseo no controlable, posiblemente porque reduce los niveles de factor de crecimiento vascular endotelial. Síndromes paraneoplásicos gastrointestinales. Los síndromes paraneoplásicos del aparato digestivo se refiere a los síntomas o signos que son originados desde un tumor primario distante o de sus metástasis. De forma general se pueden agrupar en tres grupos. Primero, los efectos hormonales de los tumores carcinoides. Los tumores carcinoides son tumores neuroendocrinos. El síndrome carcinoide engloba un conjunto de síntomas originados por factores humorales elaborados por dichos tumores, siendo los más frecuentes el enrojecimiento de cara y tronco y la diarrea. Se pueden dividir en el síndrome de diarrea acuosa, el síndrome de Schollinger-Ellison y los somatotrastinomas. Generalmente se pueden asociar a gastritis crónica atrófica y anemia perniciosa, dolor abdominal, obstrucción intestinal, estreñimiento, diarrea, pérdida de peso, rectorragia y síntomas secundarios a una enfermedad metastásica. La hepatopatía paraneoplásica o síndrome de Stauffer. Esta presenta la tríada clásica de la hipernefrona, constituida por hematuria, dolor abdominal y masas palpables. Ocurre solo en el 10% de los pacientes. Generalmente se manifiesta por hepatomegalia y niveles elevados de la fosfatasa alcalina y aumento del tiempo prolongado de la protonvía, con niveles de bilirrubina total normales o colelitiasis. Cuando la difusión hepática está presente, generalmente se acompaña de fiebre, pérdida de peso, astenia y esos pacientes tienen un pronóstico peor. Cuando la difusión hepática está presente, generalmente se acompaña de fiebre, pérdida de peso, astenia y esos pacientes tienen un pronóstico peor. Los trastornos de la motilidad intestinal y paraneoplásicos. Aquí los pacientes tienen grados variables de dolor abdominal, distensión abdominal y vómito, con compromiso predominante del intestino delgado y a menudo desarrollan sobrecrecimiento bacteriano y síndrome de asa ciega, y esto se desencadena con estatorrea y diarrea. El compromiso crónico predominante suele generar estreñimiento y megacolon.